Fundada el 13 de junio de 1562 bajo el nombre de San Juan de la Frontera por el conquistador español Juan Jufré, la provincia de San Juan pertenece a la región Cuyana argentina. En el Gran San Juan, exactamente ubicado en la zona céntrica, nos encontramos con el primer monumento histórico nacional, declarado por Ley Nacional número 7062 el 7 de septiembre de 1910. Se trata de la casa de Domingo Faustino Sarmiento, prócer sanjuanino y uno de los intelectuales latinoamericanos más importantes del siglo XIX. En este segundo programa de Enfoque Urbano recorremos el Museo Casa Natal de Sarmiento, ubicada en la esquina de Avenida Libertador General San Martín y Calle Sarmiento. Un 4 de abril de 1911 abrió sus puertas por primera vez como museo, convirtiéndose hasta la actualidad en un punto muy visitado por turistas de todo el mundo. Esta casa histórica, estilo colonial, aún conserva sus paredes originales, pero con el paso del tiempo sufrió varias modificaciones. Esto en 1910, casualmente el centenario de la patria, se declara como primer monumento histórico nacional en conmemoración al 11, que era el nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Como valor agregado es un museo casa, no hay muchos en la Argentina, además que fue el primero. En realidad este museo está dividido como en dos áreas. Un área donde es la vida familiar de Sarmiento y donde son las mismas paredes que vieron a Sarmiento crecer y que vieron a doña Paula trabajar en esta casa, y por otro lado es el área, digamos, de la vida pública de Sarmiento, pero que Sarmiento utilizó esta casa como casa de gobierno. Esta casa la empieza a construir doña Paula en 1803, siendo soltera, y ella tejía para una orden dominica. Con eso ganaba dinero y con eso iba construyendo su casa con un par de obreros que le iban ayudando a hacer la construcción. La casa se iba agrandando a medida que nacían los hijos, es decir, se iban agregando habitaciones, y es por eso que hay habitaciones que tienen un estilo edilicio diferente de otras, es decir, hay alguna que tiene techo a dos aguas y otra no. Esta primera habitación, que es la que vemos en el lado sur, se comienza a hacer de adobe, los techos de caña y torta de barro. Luego, cuando se casa, empieza a crecer la familia y empiezan a crecer las habitaciones a medida que crecía la familia. El terreno era propiedad de la familia de doña Paula. Ella construye primero el hogar. Hay quienes han biografiado a doña Paula y dicen que primero construye su nido en 1801, se casa en 1802 y en 1803 nace su primera hija, llamada Paula también. Fueron muchos hijos, finalmente quedaron 5, los demás fallecieron, pero en el ala sur es la que primero crece. Un nieto de Sarmiento, que es Augusto Belín Sarmiento, que recopila su obra, se lo llama el albacea espiritual de la obra de Sarmiento, es el que recopila las obras completas de Sarmiento, escribe un libro que se llama Sarmiento Íntimo, y allí habla de que este matrimonio tuvo 15 hijos. De todos modos, a vida adulta llegaron solo 5, que fueron Paula, la mayor, después señora de Gómez, después hubo una hermana mujer llamada Vicenta Bienvenida Sarmiento, que fue educadora, igual que Domingo Faustino, fue muy destacada en educación, fundó por lo menos 5 escuelas. Lo que pasa es que su figura se opacó mucho con la de su hermano. Después viene el propio Domingo Faustino, el único varón que llega a vida adulta, que llegó a ser gobernador de San Juan, presidente de la República. Después de Sarmiento hubo 2 hermanas mujeres. Una fue María del Rosario, efectivamente, que fue hábil artesana. Hay en el Museo Sarmiento algunas artesanías confeccionadas por ella. Y hubo una hermana menor, Procesa, que fue pintora destacada para la época, discípula de Monvoisin, un pintor francés. Procesa pinta varios de los retratos de la familia. Cuando él habla en Recuerdos de Provincia, describe absolutamente su casa
paso por paso. Entonces eso nos lo permitió poder hacerla tal cual como él se acordaba, inclusive de los sentimientos y de toda esta poesía que él le pone. Entonces hemos podido tener exactamente dónde él estaba, dónde pasaba sus momentos, dónde estaba su madre. Por eso este patio y la higuera y el telar, que en este momento está guardado, pero estaba acá afuera. La familia de Domingo Faustino fue una familia humilde. Su padre, José Clemente, fue arriero, que era un medio de vida común para la época y que se prolongó por hasta gran parte del siglo XX, incluso en San Juan y en localidades del interior de nuestra provincia, por ejemplo en Jáchal. Y doña Paula era ama de casa y artesana, todos sabemos, la conocemos, recordamos de revistas escolares, de clases que hemos tomado, de manuales, su afición por el telar y el modo en que ella fue sustentando su familia en ausencia de su marido, con esto como medio de subsistencia. Luego va creciendo el ala norte, que ya Sarmiento, siendo gobernador de San Juan, fue el que lo construye para poner su despacho. Posteriormente fue la que se cae en el terremoto del 44 y que hoy está reconstruida. Después del año 44 vino el arquitecto Mario Busquiazo, que era el delegado de la Comisión Nacional, que venía y hacer un informe de los monumentos históricos nacionales que habían sufrido el terremoto del 44. Y en ese momento él pasa un informe diciendo que la casa estaba deteriorada en todo el ala sur, pero que tenía posibilidades de su recuperación. El arquitecto Ramos Correa, que trabajó mucho acá en San Juan después del terremoto, reconstruye la casa poniéndole unos zunchos de hierro a las paredes de hormigón para reforzarlas y se construye de nuevo el ala norte. Se reconstruye gran parte y elabora el placario y hace la cocina que se había caído nueva, que sería el fogón, que ahora hay una réplica, una representación que no tiene la autenticidad, o sea, pero justamente se sabe que no es original. Estamos viendo, en este caso, la puerta de quicio. Estas puertas estaban generalmente en los accesos o en los zaguanes y eran las famosas puertas de quicio, que de ahí del dicho que si se sale de quicio, ¿no? Porque era el hierro, no habían otra forma ni herrajes para cerrar las puertas. Esta puerta es original, es del 1803 y todas las que están en el patio también. Las demás, ya de la parte nueva, esas se reconstruyeron a partir de fotografías que todavía se conservan en el archivo y de los recuerdos que tenemos de recuerdos de provincia de lo que él habla. Se hicieron cateos para poder descubrir el color de la casa y de las puertas. Entonces el cateo de las puertas se hizo porque estaban pintadas de verde. Y bueno, encontramos a partir del cateo que la primera pintura original era que es el borrabino, porque en aquella época se trabajaba con las pinturas con la sangre de los animales o con la cal, no había otra forma. Domingo Faustino Sarmiento contrajo enlace con Benita Martínez Pastoriza en Chile, que era viuda de Castro y Calvo. Benita Martínez Pastoriza tuvo un hijo llamado Domingo Fidel, a quien luego de enviudar y casada con Domingo Faustino Sarmiento, Sarmiento adopta como hijo propio. Hay algún historiador que afirma que Dominguito era hijo biológico de Domingo Faustino Sarmiento, pero no hay pruebas documentales de esto. Y tuvo una hija extramatrimonial en Chile llamada Faustina, que también fue educadora,
casada con Julio Belín, que fue un imprentero que publica parte de su obra, entre ellos la primera edición de Recuerdos de Provincia, y de los cuales nacen 6 hijos, Belín Sarmiento, que fueron los únicos nietos que tuvo Domingo Faustino, que fueron muy allegados a él, de los cuales se casa uno solo, que fue Julio, casado con Emma Capurro, del cual hay descendencia que llega hasta nuestros días en Buenos Aires con el apellido Belín Sarmiento. Es muy importante a nivel nacional, porque no olvidemos que Sarmiento es el padre de la educación, y haber vivido acá, haber sido gobernador y haber tenido su despacho acá, es muy importante para todo el país, porque acá podemos ver cómo nace su ideario, cómo el ideario desde la educación, desde el normalismo, desde los colegios nacionales. En el caso de la gobernabilidad, nosotros trabajamos, es decir, yo en este caso trabajé el tema político no solamente a través del periódico, sino también a través de las cartas que Sarmiento mantuvo, que son varias también, con Mitre. Allí se nota cómo él empieza a construir su gobernabilidad. Y esta construcción de su gobierno se basa en 2 grandes pilares. El primer pilar es el poder fuerte a partir de la formación de un buen ejército, a partir de las armas. El otro pilar es el conocimiento. Y esto es porque Sarmiento es un hombre ilustrado, y en esto y en Sonda se ve muy bien todas las distintas facetas que caracterizan a la ilustración, y el pilar del conocimiento, que él demuestra tenerlo, mostrando cómo sabe cómo se organizan los poderes y cómo se construye el gobierno. Esto también no solamente lo sabe él y está construyendo ese pilar, que es a través del conocimiento, sino que también habla del desarrollo de este conocimiento y de la difusión de la formación, ¿no? Siempre está el tema educativo y de comunicación. Domingo Faustino fue una persona muy especial, fue una persona fuera de serie, nos guste o no, nos caiga simpático o antipático, es una persona muy difícil de clasificar, y él tuvo una personalidad avasalladora, evidentemente, e hizo mucho por perfeccionarse él. Incluso perdió oportunidades, es decir, no se le dieron oportunidades de acceder a becas a las cuales accedieron contemporáneos suyos para llegar a estudios superiores. Por eso Sarmiento nunca pudo graduarse en una universidad. Sin embargo, llegó a destacar muchos más que más de un graduado en una universidad. No debemos olvidarnos que a 100 años de que él dicta la Ley de Educación Pública y Popular, no había ningún analfabeto en la Argentina. Mucha gente viene a San Juan a conocer la casa de Sarmiento. Nosotros en un libro que tenemos donde la gente firma o puede expresar lo que ha sentido después de la visita, y mucha gente que es docente o mucha gente que visita descubre a raíz de lo que conoce de Sarmiento, descubre y pone la emoción de poder pisar este mismo lugar, porque por acá estuvo él y acá él generó tantos sueños y tantas expectativas de vida que tuvo. Nosotros hay proyectos que trabajamos con un convenio con la Facultad de Ciencias Exactas, y ahora íbamos a firmar uno con arquitectura también,
pero justamente el mantenimiento edilicio es tan importante, la conservación de este edificio, como los proyectos que se trabajan para continuar en lo que es la investigación de la vida y obra de Sarmiento. Este proyecto de extensión que tiene la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con la Casa Museo, Casa Natal de Sarmiento, viene de algunos años atrás. Hubo ahora una actualización de esta acta complementaria, este convenio de cooperación tecnológica donde la facultad participa con técnicos e instrumental en la preservación del edificio, del museo. Salió la idea de hacer geofísica en la Casa Natal de Sarmiento, justamente para controlar, hacer como un monitoreo del estado de las paredes, del suelo, de los diferentes sectores. Lo que llama la atención es que en esta ciudad, donde el 80% más se destruyó después del terremoto de 1944, que quedó en ruinas y se vuelve a levantar una ciudad nueva y moderna, muy pocas construcciones quedan mantenidas, como la Casa de Sarmiento, porque está en la zona de más alto peligro sísmico de Argentina. Nos pareció interesante empezar a hacer geofísica con los métodos que teníamos a nuestro alcance, que en ese caso fue con magnetometría y con tomografía sísmica. Y bueno, y detectamos con estas técnicas que aparecían anomalías interesantes, donde después luego la confirmamos con georradar. La sismología, la geofísica brindan oportunidades excelentes porque tienen técnicas no invasivas. Es decir, no es necesario romper, no es necesario a veces hacer una observación directa para estudiar una tomografía como la que se hace a veces a nivel humano, en este caso del subsuelo y de cómo responden las estructuras que están asentadas por encima de ese subsuelo. Nos pareció más que interesante darle continuidad justamente para ir comparando entre una medición de una época determinada o de un año determinado al siguiente año. Entonces estuvimos un poco investigando esta posibilidad de definir pequeñas oquedades relacionadas a las termitas, a los termiteros. Y entre otras cosas aparecieron anomalías que nos pareció interesante y de alguna forma estamos en la etapa de ir verificando esto que hemos ido detectando con estas diferentes técnicas, que bueno, no es fácil poder tener la autorización de hacer una pequeña perforación, de ir verificando estas anomalías que nosotros, como método no destructivo, es un tema fundamental, no invasivos, hemos estado haciendo en los diferentes sectores de la casa. Y llama la atención que el terremoto del 44, está bien, provocó daños, pero la casa no colapsó, sobre todo en algunas de sus paredes internas, que aparentemente tienen un adobe diferente al adobe común, y por ese motivo nos hemos decidido a primero caracterizarlo y a tener un proyecto en conjunto con la Casa de Sarmiento, que tiene mucho interés, las personas que allí trabajan, su directora, también sus técnicos, su personal, que quieren un monitoreo en forma permanente. En el momento de la restauración y puesta en valor de alguna forma de la Casa de Sarmiento, se hizo también una gravimetría en el fondo que nos permitió identificar un basurero, un posible basurero de hace 50, 100 años. Y bueno, y se encontraron cosas interesantes que permitió también motivar y seguir adelante con este proyecto. Y en una segunda etapa que tenemos ahora, digamos, para dar una continuidad, va a consistir en la instalación de un instrumento, un acelerógrafo, un sismógrafo, con el acuerdo de las autoridades de la Casa de Sarmiento, logrando todo el marco legal que corresponde, para tener un monitoreo permanente, que ellos mismos puedan ser usuarios de esa información y nosotros también, y a la vez no solamente un usuario que recibe la información, sino también que puede brindarnos información para poder chequear y testear todos nuestros avances en las investigaciones. Esta actividad se enmarca, yo diría, en el nuevo paradigma que hay de las universidades de salir al medio, de interactuar con la
organizaciones sociales distintas, en este caso un museo que es nacional. Esto es un convenio con la Nación porque es el primer museo de la República. El museo tiene su gran importancia. Y bueno, creo yo que lo que distingue a esto es que la universidad salga hacia el medio y, bueno, y colabore en actividades de este tipo, ¿no? Todos los proyectos que se hacen en la actualidad es proyectos con niños y con adultos. Siempre trabajamos distintas franjas de la sociedad, pero siempre tratamos de trabajar con todas las franjas de la sociedad. Acá hay gente que trabaja hace 27 años. El equipo de gente para la conservación del edificio, como para las actividades, bueno, todo el mundo, acá hay un buen equipo de personal para trabajar. Nosotros hacemos varias experiencias con chicos y bueno, y la gente toda se prende para los nuevos proyectos que se instalan en el museo. En 2008 empezamos a hacer los trámites para hacer la peatonal en la puerta. ¿Por qué? Porque la casa estaba sufriendo algunos desperfectos, digamos, se paraban los colectivos, no se podía tener buena vista para los turistas que podían sacar una foto, además que todo este humo de los colectivos perjudicaba la casa, siempre estaban las fachadas sucias, el movimiento, no olvidemos que los cimientos son originales, son del 1800, entonces inclusive tenemos la Libertador que ya bastante la mueve, entonces hicimos toda una movida importante y se gestionó poder realizar la peatonal. Y a nivel turístico nosotros estamos abiertos prácticamente con 11 horas diarias que hacemos de lunes a viernes y después sábados y domingos y feriados si hay un horario un poco más restringido, pero nosotros tenemos visitas guiadas para los turistas. Y también en caso de que porque hay muchos colegios o muchas agencias que nos piden para atraer turistas, bueno, se va agendando y después se les hace la visita correspondiente. Estamos abiertos siempre al público, hay servicios diferentes que hacemos al público como visita guiada y también trabajamos en proyectos y experiencias educativas. Este museo que viene de hace tantos años trabajando y para estar inserto en la comunidad. Las fechas importantes acá es el nacimiento natalicio de Sarmiento, que es en febrero, el 11 de septiembre, que bueno, este es un acto que se hace del gobierno y todo el mundo concurre a la casa, pero también el día de Doña Paula, en junio. Bueno, pero siempre esta casa, desde agosto hasta octubre, la casa es visitada por un montón de niños de escuelas que vienen a visitar. Pero nosotros también hacemos otros proyectos donde los chicos se quedan a dormir acá y aprenden un poco más. Esto es en la noche y eso hemos visto que ha crecido. Nosotros hace 3 años que hacemos este proyecto y que va creciendo y se nos quedan niños fuera del cupo que podemos trabajar. Pero bueno, y a la gente creo que le interesa conocer esto de también un Sarmiento niño. Terminamos el recorrido de enfoque urbano en el Museo Casa Natal de Sarmiento. Hoy, como cada edición, contamos con el gran aporte de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de San Juan. En el capítulo que viene haremos foco al Auditorio Juan Victoria, una obra edilicia única por sus características. Cuenta con el escenario más importante de la provincia y sin duda uno de los más valiosos del país. Hasta la próxima.